Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Arnold, Jonathan, Leonardo, Rodrigo, Adriana, Javier, Andrea y Ana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. La Rumorosa estaba envuelta en un silencio pesado aquella madrugada. El viento soplaba entre las rocas, arrastrando arena y polvo sobre el asfalto agrietado. En medio de la oscuridad, los faros de un tráiler rompían la penumbra, iluminando la carretera serpeante que se extendía como una cicatriz sobre la sierra. El conductor, Daniel, un hombre curtido por los años en ruta, avanzaba con la mirada fija en el camino, luchando contra el sueño. La radio sonaba bajito, solo lo suficiente para mantenerlo despierto. Había escuchado muchas historias de esa carretera, apariciones, accidentes inexplicables y relatos que parecían más producto del cansancio que de la realidad. Él siempre pensó que eran simples cuentos para asustar a los pequeños, pero esa noche algo cambió. Primero fueron las luces. Al principio parecían faros de otro vehículo, reflejando en sus espejos retrovisores. 2 puntos blancos, demasiado brillantes para ser de un auto común. Se mantenían a una distancia constante, sin acercarse ni alejarse, solo como si estuvieran observando. Daniel frunció el ceño, bajó el volumen de la radio y miró mejor. Las luces no vibraban como las de un faro normal, no rebotaban con los baches ni se desvanecían en las curvas cerradas. Se mantenían perfectamente alineadas, flotando en el aire. En el momento en que Daniel comenzó a sentirse realmente inquieto, las luces se elevaron, como si algo invisible las hubiera jalado hacia el cielo. Sin ruido, sin advertencia, solo ascendieron hasta perderse entre las estrellas. Respiró hondo, tratando de convencerse de que era el cansancio jugándole una mala pasada. Pero cuando regresó la vista al frente, un animal enorme apareció en medio de la carretera. No tuvo tiempo de frenar, y ahí fue cuando todo se volvió macabro. Siempre pensé que las historias de la Rumorosa eran puro cuento. Llevo más de 15 años en la carretera, manejando de noche, cruzando cerros y desiertos, y nunca había visto nada que no pudiera explicar. Claro, accidentes y gente rara, eso sí, pero fantasmas, ovnis o cosas del estilo, eso jamás. Esa noche salí de Mexicali con un cargamento ligero, rumbo a Tijuana. Eran como las 2 de la madrugada, la peor hora para manejar porque el sueño te cae pesado. Tomé café en la última gasolinera y me aventé a la sierra, confiado en que llegaría antes del amanecer. La carretera estaba vacía, solo yo y las curvas interminables. La radio estaba en una estación de música norteña, pero le bajé porque prefería el silencio, y ahí fue cuando noté las luces. Al principio pensé que era un carro queriendo rebasar, pero no se movía, solo seguía ahí, detrás de mí, a la misma distancia. No me gusta que me sigan tanto tiempo, así que aceleré un poco, pero nada cambió. Esta situación empezó a incomodarme. Miraba por el retrovisor cada 10 segundos y las luces seguían igual. Fue cuando me di cuenta de que había algo raro. No había vibración como cuando los faros normales rebotan con los baches. Eran 2 puntos blancos perfectos, como si estuvieran flotando. Quise convencerme de que era algún vehículo con faros LED potentes o algo modificado, pero algo dentro de mí sabía que algo estaba mal. Para entonces, ya habían pasado varios kilómetros y no me alcanzaban y tampoco se alejaban de mí. Entonces, sin aviso previo, se elevaron. No volaron como un dron ni se movieron como un helicóptero. Simplemente subieron, rectas, en silencio total, hasta que se desvanecieron entre las estrellas. Me quedé helado. Ni siquiera me di cuenta de que estaba pisando el acelerador hasta que el motor rugió. Solté el pie y respiré hondo. Es el cansancio, pensé. Nada más. Pero justo cuando recuperé la calma, vi algo en la carretera. No era un animal común, parecía un perro muy grande o un coyote, pero tenía algo raro en esa forma de moverse. Estaba parado justo en la línea amarilla, como si no le importara que un tráiler de varias toneladas se le viniera encima. Pisoteé el freno y sentí las llantas patinar. El camión se sacudió y la carga chirrió detrás de mí. Los segundos se volvieron eternos, pero el animal no se movió. Cuando el tráiler por fin se detuvo, estaba a menos de 5 metros de la criatura. Ahí fue cuando lo vi bien. No era un coyote ni un perro, era más grande, como un lobo pero con un pelaje tan negro que parecía absorber la luz. Sus ojos brillaban en un tono amarillento, fijos en mí.
Intenté tocar la bocina para espantarlo, pero por alguna razón no sonó. Revisé el tablero y me di cuenta de algo aún más extraño. El motor estaba apagado. No entendía nada. Apagué y volví a girar la llave, pero el tráiler no respondía. Las luces del tablero parpadearon y luego se apagaron por completo. Solo quedábamos yo y ese animal bajo un cielo sin estrellas. El silencio era absoluto, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Ni el viento, ni el motor enfriándose. Nada. De repente, el animal giró la cabeza hacia la sierra, como si hubiera escuchado algo, y entonces lo vi. Las luces estaban de vuelta, pero no detrás de mí, sino en el cielo, justo sobre la ladera. Esta vez no eran solo 2, eran al menos 5, flotando en un patrón que no tenía sentido. Se movían lento, en círculos, como si estuvieran buscando algo. El lobo, o lo que fuera ese animal, dio un paso hacia atrás, sin dejar de mirar las luces. Fue cuando entendí que no estaba huyendo de mí, sino de eso. De la nada, las luces descendieron de golpe como si algo hubiera dado la orden. El animal soltó un gruñido bajo y salió corriendo hacia el monte, desapareciendo entre las sombras. Yo seguía paralizado en la cabina, con las manos apretando el volante. El tráiler estaba muerto, sin electricidad, sin radio y sin nada. Y las luces seguían acercándose. Ahí fue cuando sentí la vibración bajo mis pies, como si algo enorme estuviera moviéndose bajo la tierra. El espejo retrovisor comenzó a temblar y las luces del tablero parpadearon solas. Entonces, sin advertencia, las luces desaparecieron otra vez. El motor del tráiler arrancó por sí solo. Me quedé ahí, respirando entrecortado, sin saber si seguir adelante o regresar. Fue cuando la radio se encendió sola, con un zumbido estático, y entre el ruido una voz susurró algo que me heló la sangre. Sigue adelante, no mires atrás. Ni loco iba a quedarme ahí. Metí primera y pisé el acelerador, sin importar si la carga se desbalanceaba. Pero lo peor estaba por venir. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas sin mirar por los retrovisores. Esa voz en la radio seguía resonando en mi cabeza. Sigue adelante y no mires atrás. No tenía idea de quién era o qué es lo que me lo había dicho, pero no estaba dispuesto a averiguarlo. El motor rugía mientras las llantas rechinaban sobre el asfalto. Las curvas de la Rumorosa son traicioneras y lo sabía bien, pero el miedo me tenía acelerando como si el diablo me persiguiera. Apenas había avanzado cerca de 1 kilómetro cuando las luces regresaron, pero esta vez no estaban en el cielo. Aparecieron a los lados de la carretera, como si algo me flanqueara desde las colinas. Se movían a la misma velocidad que el tráiler, sin rebotar, sin cambiar de intensidad. Mi corazón latía tan fuerte que sentía la vibración en el pecho. Intenté llamar por radio a otros traileros, pero lo único que recibía de vuelta era estática. De pronto, la carretera empezó a iluminarse frente a mí, no por mis faros, sino por una luz blanca intensa que descendía del cielo, justo en medio del camino. Era en seco, haciendo que la carga se deslizara y el tráiler se tambaleara. La luz era tan brillante que tuve que cubrirme los ojos y entonces lo vi. En medio de la carretera, bajo ese resplandor, estaba la silueta de una persona. No pude distinguir detalles, solo la figura de alguien parado, inmóvil, con los brazos a los costados. Mis instintos me gritaban que diera la vuelta, pero algo más fuerte, una curiosidad morbosa o quizás pura estupidez, me hizo quedarme. La figura dio un paso hacia mí. La luz se atenuó un poco y por fin pude verle el rostro. Era un hombre, de unos 40 años aproximadamente, con la ropa sucia y rota, como si hubiera caminado por el desierto durante días. Su mirada estaba vacía, perdida, como si no supiera dónde estaba. Bajé un poco la ventana y le grité: compa, ¿está bien? No respondió, solo levantó la mano y señaló hacia el cerro, donde las luces seguían flotando. Fue en ese momento cuando algo frío me recorrió la espalda. No era solo la figura o las luces, era el silencio, un silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. La figura bajó el brazo y comenzó a caminar hacia el tráiler. Yo, sin pensarlo 2 veces, metí reversa y retrocedí unos metros, pero cuando miré al frente de nuevo, el hombre ya no estaba. Y las luces, esas luces, ahora estaban justo sobre mí. La radio volvió a encenderse sola, pero esta vez no era estática, era la misma voz de antes, más clara y mucho más desesperada. ¡Sal de aquí! ¡Ya te vieron! No necesitaba más advertencias. Puse la primera y aceleré como nunca en mi vida. Las luces me siguieron, moviéndose entre los cerros como si fuera algo vivo. Pasé una curva cerrada y de pronto la luz del tablero parpadeó. El motor volvió a apagarse. ¡No puede ser!, grité, golpeando el volante.
Miré por la ventana y vi algo que me hizo congelarme. Al lado del camino, entre las rocas, estaba la misma figura del hombre, pero ahora no estaba solo. Había otras sombras detrás de él, al menos eran unas 5, todas paradas en fila y observando. No sé cómo, pero el motor arrancó de nuevo. No me detuve a pensar, aceleré y pasé a toda velocidad, dejando atrás las luces, las sombras y esa maldita carretera. Cuando finalmente salí de la zona montañosa y llegué a un tramo recto, las luces desaparecieron. La radio se apagó sola y el mundo volvió a sonar como siempre. El motor, el viento, incluso los propios latidos de mi corazón. No paré hasta llegar a la caseta de la Rumorosa. Me bajé temblando, incapaz de explicar lo que había vivido. El encargado, un señor mayor con cara de pocos amigos, me miró y me dijo algo que nunca voy a olvidar. «¿Viste las luces, verdad?» Asentí sin palabras. «No eres el primero, joven. Por aquí pasan cosas que es mejor no tratar de entender». Desde esa noche trato de evitar manejar por la Rumorosa de madrugada. Prefiero dar la vuelta por otro lado o hacerlo de día, aunque me tome más tiempo. Algunos colegas se burlaron cuando conté la historia. Otros, los que llevan más tiempo en esa ruta, solo asintieron en silencio, como si ya supieran de lo que hablaba. Una semana después, mientras revisaba las noticias locales, vi algo que me hizo sentir un escalofrío. Un hombre había sido encontrado muerto, deshidratado y desorientado, en un cerro cerca de la Rumorosa. La descripción coincidía con la figura que vi en la carretera, pero lo más extraño fue el último párrafo de la nota. Testigos aseguran haber visto luces en la zona la noche anterior. Las autoridades no encontraron explicación para el fenómeno. Desde entonces, cada vez que manejo de noche y veo un destello en el retrovisor, el corazón me late más rápido, porque sé que no era solo el cansancio. Algo allá arriba me estaba observando, y no todos los que lo ven logran contarlo. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. La madrugada envolvió a la carretera de la Rumorosa con un manto de neblina espesa. El aire frío, casi cortante, descendía desde las montañas, mientras la luna, oculta entre las nubes, apenas iluminaba el sinuoso camino. Rubén, un trailero con años de experiencia y muchas madrugadas recorridas, acostó sus manos en el volante, luchando contra el cansancio. Los ojos rojos del desvelo y el cosquilleo de la nuca, típico de quien lleva demasiado tiempo sin dormir, lo acompañaban como una sombra más en su largo trayecto. Esa noche la carga era sencilla: unos paquetes de abarrotes para una tienda en Tecate. Un viaje corto, pensó, perfecto para cerrar la jornada y finalmente descansar. Pero justo cuando la neblina se hizo más densa y el silencio se volvió opresivo, algo llamó su atención. A la orilla de la carretera, caminando lentamente cuesta arriba, iba una niña. No tendría más de 5 años, vestida con una sudadera rosa y pantalones oscuros. Su cabello era largo y oscuro y le cubría parcialmente el rostro. Rubén frunció el ceño y disminuyó la velocidad. No era común ver a un niño solo en ese tramo, y mucho menos a esa hora. ¿Qué diablos hace una niña aquí?, pensó, encendiendo las luces altas para verla mejor. La niña se detuvo, levantó la cabeza y lo miró fijamente. Fue solo un segundo, pero algo en su expresión hizo que el estómago de Rubén se revolviera. No era miedo ni tristeza, era un vacío absoluto, una mirada que parecía atravesarlo. Entonces, sin previo aviso, la niña dio un paso hacia la neblina y desapareció como si nunca hubiera estado allí. Rubén parpadeó, sacudió la cabeza y se frotó los ojos. «A la chingada», dijo, respirando hondo. «Debe ser el cansancio». Pero lo que no sabía era que, unos kilómetros más adelante, encontraría la verdadera razón de aquella aparición, y no sería algo que pudiera explicarse con la falta de sueño o los estimulantes que llevaba encima. «Buenas noches, Foster. Mi nombre es Rubén. Siempre me he considerado un hombre práctico. Manejar un tráiler no es solo un trabajo, es una forma de vida. Aprendes a convivir con el cansancio, el hambre y la soledad. Y sobre todo, aprendes a no creer en tonterías. Fantasmas, nahuales, luces extrañas en el cielo. Puro cuento de carretera para espantar a los incautos. Yo había escuchado de todo, pero nunca me había tocado nada fuera de lo común. Hasta esa noche. Llevaba más de 16 horas despierto. Había entregado una carga en Mexicali y estaba listo para descansar cuando sonó el teléfono. Era mi patrón. «Rubén, hay una última entrega. Ligera y rápido, y te vas a descansar».
Dudé un poco, pero el dinero extra siempre me convence. ¿Para dónde, jefe? Tecate, cruzas la Rumorosa y listo. Acepté, aunque mi cuerpo ya me pedía calma. Me compré un café cargado y un par de pastillas de esas que venden en la gasolinera para aguantar. No es lo ideal, pero cuando tienes cuentas que pagar, no te das el lujo de descansar cuando quieres. La carretera estaba vacía, como siempre a esas horas. Solo el motor, la música baja y el zumbido de los neumáticos me acompañaban. La neblina empezó a aparecer justo antes de subir a la Rumorosa. Eso no era raro. Esa zona siempre está envuelta en una especie de manto blanco durante la madrugada. Pero algo se sentía raro. No sé cómo explicarlo. Un silencio diferente, como si el mundo entero hubiera bajado el volumen. Y entonces lo vi. Era una niña, caminando sola, despacio, por la orilla de la carretera. ¿Qué diablos?, murmuré, reduciendo la velocidad. Le toqué el claxon suavemente, esperando a que volteara. Y sí, volteó. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, sentí un frío en la columna que nada tenía que ver con el clima. No era normal. Esa mirada no era de un niño perdido. Era totalmente vacía, inexpresiva. Parpadeé y cuando la volví a enfocar ya no estaba. Así, sin más. Me detuve un momento, tratando de encontrarle sentido. ¿Acaso era la neblina? ¿El cansancio? Tal vez estaba alucinando. La cafeína y las pastillas a veces hacen que vea cosas. Decidí seguir adelante. No iba a dejar que un susto tonto me retrasara más. Avancé con el corazón todavía latiendo rápido. Me repetía que era la falta de sueño, que no había visto nada, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Unos 5 kilómetros más adelante, la neblina se hizo más espesa. Tuve que bajar la velocidad y encender las intermitentes. No veía más allá de unos cuantos metros frente al cofre. Fue entonces cuando vi las luces rojas parpadeando entre la bruma. ¿Era un accidente acaso?, murmuré, frunciendo el ceño. Me acerqué despacio y sí, era un coche volcado a un lado de la carretera. Un sedán blanco, era un Versa, todavía lo recuerdo bien, con la parte delantera destrozada contra las rocas. Salté del tráiler y corrí hacia el vehículo, esperando no encontrar algo demasiado feo. «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?», grité, iluminando con la linterna de mi celular. Pero no hubo respuesta de regreso. Me acerqué más y vi que la puerta del conductor estaba abierta, y en el suelo, a unos metros del coche, estaba algo que me hizo tragar saliva. Una sudadera rosa, pequeña, como para una niña. El mismo color de la sudadera que llevaba la niña que vi antes. El corazón se me fue al piso. Me acerqué mirando alrededor esperando ver a alguien, a cualquiera. Pero no había nadie. Solo el coche destrozado, la sudadera y el eco de mis propios pasos sobre el asfalto húmedo. Inmediatamente llamé al 911, reporté el accidente y volví al tráiler, sin dejar de mirar por el retrovisor. La operadora me hizo preguntas típicas, si había heridos visibles, si el vehículo obstruía la carretera, pero cuando mencioné la sudadera de la niña, hubo un silencio breve. «Señor», dijo, «¿una sudadera rosa?». «Sí», le respondí, un poco ya impaciente. «Es como de una niña de unos 8 o 10 años más o menos». Pero del otro lado, solo recibí un silencio incómodo. «Sabes, hace un año una familia tuvo un accidente en ese mismo tramo», dijo la operadora, con un tono más bajo. «Un hombre, su esposa y su hija. El hombre y la mujer sobrevivieron, pero la niña, desgraciadamente, murió en el acto». Me quedé mudo. ¿Y qué diablos tenía que ver eso? La operadora dio un pequeño suspiro y continuó. «Cada par de meses recibimos reportes similares. Alguien vio una niña caminando por la carretera, siempre de madrugada, siempre subiendo a la colina». Colgué sin decir nada más. No quería seguir escuchando las tonterías que me estaban diciendo. Encendí el tráiler y salí de ahí lo más rápido posible. Pero mientras avanzaba, no pude evitar mirar por el retrovisor una última vez, y efectivamente, ahí estaba, parada en la orilla de la carretera, con la sudadera rosa puesta y la misma mirada vacía. No corrí, no grité, solo apreté el volante y seguí adelante, sintiendo como el frío se colaba hasta los huesos. Mi respiración estaba agitada y el frío en la nuca no se iba. No podía dejar de pensar en lo que la operadora me había dicho. ¿Cómo era posible que algo así ocurriera una y otra vez? Intenté convencerme de que era una simple coincidencia, que me estaba sugestionando, pero cada kilómetro que avanzaba, la sensación de ser observado crecía.
De repente, la radio del tráiler empezó a fallar. Solo se escuchó como si hubiera interferencia. No puede ser lo que me faltaba, golpeando el panel. Las luces del tablero parpadearon y justo cuando pensaba detenerme para revisar, un bulto apareció en medio de la carretera. Pisé el freno con todas mis fuerzas, temiendo que la carga se me viniera al frente. El tráiler se sacudió mientras las llantas chirriaban contra el asfalto húmedo. El vehículo se detuvo a escasos metros del obstáculo. ¡Maldición!, exclamé, tomando la linterna. Bajé temblando de la rabia y nervios. Al enfocar el camino, el bulto se reveló. Era un peluche sucio, deshilachado, con la forma de un conejo, y junto a él, la sudadera rosa. Me congelé. No había nadie alrededor, pero la neblina parecía cerrarse como si el mundo se encogiera. Di un paso atrás y sentí algo frío rozando mi mano. Volteé de inmediato, completamente horrorizado. Era ella. La niña estaba de pie junto a la puerta del tráiler. No lloraba, no hablaba, solo me miraba. ¿Estás bien?, logré decir, aunque el pecho lo tenía bastante apretado. La niña inclinó la cabeza como si no entendiera la pregunta. Y luego, sin mover los labios, escuché su voz. «Ayúdame, por favor». No salió de su boca, sonó directamente en mi cabeza, como un eco lejano. Me quedé paralizado. ¿Cómo se ayuda a alguien que ya no pertenece a este mundo? La niña extendió la mano, señalando hacia el barranco de la derecha del camino. No puedo ayudarte. ¿Cómo quieres que te ayude? Pero ella no se movió, solo seguía señalando. Temblando, caminé hacia donde apuntaba. La linterna iluminó las rocas y los matorrales, hasta que vi algo que me revolvió el estómago. Eran restos de un coche, ya oxidado, casi oculto entre la maleza. Era un segundo vehículo, distinto al del accidente reciente. Parecía llevar ahí mucho tiempo. Me acerqué y entre los restos vi algo que me dejó sin aire. Era una pequeña mochila infantil, con el mismo conejo bordado que el peluche de la carretera. Volté hacia la niña, pero ya no estaba. La neblina se disipaba poco a poco, como si el ambiente mismo se aliviara. Entendí en ese momento, esta niña no quería asustar a nadie. Solo quería que alguien la viera, que alguien supiera que había quedado ahí, olvidada entre las rocas y el tiempo. Regresé al tráiler sin dejar de mirar alrededor. Encendí el motor y avancé lentamente, con las manos aún temblando sobre el volante. En cuanto tuve señal, llamé nuevamente al 911 y les comenté lo que había visto. No mencioné a la niña. Claro, no me lo creerían. ¿Estás seguro de lo que vio?, preguntó la operadora, claramente incrédula. Seguramente recordaba mi voz. Sí, revisen ese barranco, hay algo ahí. Me dieron las gracias y colgaron. Yo solo quería alejarme de esa maldita carretera, pero mientras avanzaba, algo me llamó la atención por el retrovisor. La figura de la niña, parada en la cima de la colina, pero esta vez ya no tenía la misma mirada vacía. Ahora sonreía, y con esa imagen grabada en mi mente, seguí conduciendo hasta que la neblina y el amanecer la borraron por completo. Al día siguiente, mientras desayunaba en un paradero de carretera, recibí una llamada desconocida. «¿Rubén? Soy el oficial Herrera». Dejé el café y me enderecé en la silla. ¿Encontraron algo?, la oficial suspiró. Sí, encontramos un coche en el barranco, tal como dijo. Dentro había restos pequeños. Sentí un nudo en la garganta. ¿Era una niña? No estamos seguros aún, pero las placas del vehículo coinciden con un reporte de desaparición de hace más de un año. Un accidente en esa zona. El conductor y su esposa fueron rescatados, pero la niña nunca la encontraron. Al parecer, habían volcado y llegaron a la carretera por sus propios medios, pero nunca encontraron a la niña. Me quedé en silencio. «Gracias por avisar», dije finalmente, colgando sin esperar más detalles. Nunca volví a ver a la niña de la colina, pero cada vez que cruzo la Rumorosa de madrugada, no puedo evitar mirar hacia la orilla del camino, esperando no volver a encontrar esa sudadera rosa entre la neblina. La madrugada cubría la autopista como un manto espeso y silencioso. A lo lejos, las luces parpadeantes de un parador de traileros rompían la oscuridad, ofreciendo un breve refugio para los conductores cansados. El lugar, un conjunto de terrenos polvorientos, baños básicos y un restaurante abierto toda la noche, parecía inofensivo, pero entre los camioneros corrían rumores. Decían que algo extraño ocurría después de la medianoche. Gritos, sombras, pasos apresurados entre las unidades estacionadas. Cosas que solo los que viajaban solos podían presenciar.
Esa noche, Miguel, un trailero veterano que transportaba electrodomésticos desde la frontera hacia la Ciudad de México, decidió detenerse ahí, justo a las afueras de Querétaro. No creía en historias de fantasmas ni en supersticiones. Para él, el único diablo en la carretera era el cansancio, y la única cura era una buena siesta antes de seguir su camino. Pero cuando el reloj marcó las 2:47 de la madrugada, Miguel abrió los ojos, no por el ruido del motor de algún camión vecino, sino por un grito agudo que rasgó el silencio. Se sentó de golpe, parpadeando para ajustar la vista, y entonces las vio. Eran sombras humanas, corriendo entre los camiones como si algo las persiguiera. Miguel frunció el ceño, convencido de que se trataba de una bronca entre traileros o, más probablemente, de algún altercado con una de las damas de compañía que solían rondar esos lugares. Maldiciendo por la interrupción, tomó un tubo de metal que siempre llevaba bajo el asiento y bajó del tráiler para ver si podía ayudar, o al menos espantar a los alborotadores. Sin embargo, lo que encontró no fue lo que esperaba, porque apenas puso un pie en la tierra polvorienta del parador, todo se sumió en un silencio sepulcral. Las sombras desaparecieron, los gritos se desvanecieron y ante sus ojos, el paradero estaba completamente vacío. Ya chingó a su madre otra vez el sueño, murmuré mientras bajaba del tráiler con el tubo en la mano. Llevaba casi 12 horas manejando y estaba completamente agotado. Me había detenido en ese parador porque era de los pocos que conocía donde no te robaban la carga mientras dormías. Me estacioné en la parte trasera, lejos de todo el bullicio. Cerré las cortinas y me dejé caer en la litera. Pero ese maldito grito no era un sonido normal, no como el de alguien peleando o discutiendo. Era más como un chillido desesperado, como si alguien hubiera visto algo que no debería. Al bajar, lo primero que noté fue la quietud, demasiada. Los camiones estaban ahí, las luces de algunos parpadeaban con las intermitentes encendidas, pero no había ni un alma a la vista. ¿Dónde chingados se metieron?, pensé, avanzando entre los camiones. El suelo estaba seco, cubierto de grava y polvo. Caminé despacio con el tubo listo por si las cosas se ponían feas. Uno aprende a no confiar en la carretera y menos en la madrugada. Doblé entre los remolques y me detuve en seco. Ahí, a unos metros, había una silueta parada justo al lado de un tráiler blanco. Era una mujer, flaca, con el cabello largo y desordenado. Tenía la cabeza agachada como si buscara algo en el suelo. «Oiga», le grité, «¿está todo bien?». Pero la mujer no se movió. Me acerqué con cautela, sintiendo el corazón acelerarse. Había algo raro en la forma en la que estaba parada, como si sus pies no tocaran bien el suelo. Y entonces, sin previo aviso, se desvaneció, así como si alguien hubiera apagado un proyector. Me quedé helado, retrocedí unos pasos, mirando a todos lados, esperando que alguien saliera a decirme que era una broma, una pinche broma pesada y de mal gusto. Pero el silencio siguió ahí, espeso y sofocante. Regresé casi corriendo a mi tráiler, cerré la puerta y bajé los seguros. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, tal vez el cansancio, tal vez una mala iluminación, pero ninguna respuesta me dejaba tranquilo. Finalmente me acosté sin quitarme la ropa, con el tubo al lado y la cortina apenas entreabierta para vigilar cualquier cosa, pero no volví a escuchar nada esa noche. Desperté con los primeros rayos del sol, desorientado y con un dolor de cuello insoportable. Afuera, el parador había vuelto a la vida. Los traileros iban y venían. Algunos llenaban tanques y otros compraban café en el pequeño restaurante. Suspiré sintiéndome ridículo. Seguro había soñado todo, una alucinación por el cansancio. Decidí no quedarme con la duda y tras lavarme la cara en los baños del parador, entre el restaurante para desayunar. Me senté en la barra y pedí un café bien cargado. La mesera, una señora robusta y de cara amable, me miró con curiosidad. «¿Pasaste una mala noche?», preguntó al ver mis ojeras. Yo le di una sonrisa de lado a lado. «Más o menos. Escuché gritos anoche y vi gente corriendo entre los camiones, pero cuando salí no había nadie». La mujer se detuvo en seco. «¿A qué hora fue eso?». «Como a las 3 de la mañana, más o menos». La mesera intercambió una mirada con el cocinero, un señor canoso que estaba haciendo huevos fritos. «Mire, don», dijo en voz baja, inclinándose un poco sobre la barra. «No es el primero que dice eso». Me quedé helado. «¿Cómo que no soy el primero?». La mujer se limpió las manos en el delantal y suspiró. «Hace como unos 2 meses mataron a un trailero aquí mismo, en la parte trasera del parador. Lo asaltaron y por lo que dicen, se defendió con un tubo, igual del que usted habla. Lo apuñalaron y lo dejaron tirado entre los camiones».
Tragué saliva, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y los gritos? Sabes, dicen que muchos han escuchado lo mismo. Gritos, pasos, sombras, como si esa pobre alma siguiera corriendo, tratando de escapar. Me quedé en silencio, con el café enfriándose frente a mí. No era el diablo de la carretera el que rondaba en ese parador. Era algo diferente. La mesera se retiró para atender a otro cliente, dejándome con las palabras atoradas en la garganta. Tomé un sorbo de café, pero no me supo a nada. Solo pensaba en lo que había visto la noche anterior y en la historia del trailero asesinado. ¿Un tubo igual que el mío?, pensé, mirando el objeto que había dejado en el asiento del copiloto. Decidí no quedarme más tiempo. Pagué la cuenta y caminé de regreso al tráiler con un nudo en el estómago. El sol ya estaba alto y la idea de que todo hubiera sido un mal sueño comenzaba a calmarme. Pero justo cuando subí a la cabina y encendí el motor, algo me hizo girar la cabeza. Allí entre los dos trailers estacionados al final del parador estaba la misma silueta de la noche anterior. La mujer flaca, de cabello desordenado y con la cabeza agachada. El corazón se me aceleró. No podía ser real, no a plena luz del día. Me quedé paralizado unos segundos, esperando que desapareciera como la vez pasada, pero esta vez no se desvaneció. Al contrario, levantó la cabeza lentamente y me miró directamente a los ojos. Sus ojos no tenían blanco, solo un vacío oscuro que parecía tragarse la luz del sol. «No puede ser, Dios mío», murmuré, arrancando el tráiler a toda prisa. Pisando el acelerador, salí del aparador con el corazón latiéndome en las sienes. El retrovisor vibraba con el movimiento, pero pude verla ahí, parada, en el mismo lugar, observándome sin moverse. No volví a mirar atrás. Conduje durante horas, como si la distancia pudiera borrar lo que había visto. El miedo fue cediendo poco a poco, reemplazado por el cansancio y la necesidad de entender qué había pasado. Al llegar a una gasolinera en la siguiente ciudad, decidí hablar con otros traileros. Tal vez alguien más había visto algo similar. Me senté en una mesa junto a un par de conductores y les conté lo que me había pasado. Uno de ellos, un señor de bigote canoso y gorra descolorida, asintió lentamente mientras encendía un cigarrillo. «Sí, he escuchado esa historia», dijo mientras exhalaba el humo. «Pero te faltó un detalle, ¿no?» «¿Cuál?», pregunté, inquieto. El hombre miró el cigarro como si dudara en seguir hablando. «La mujer que viste no es cualquier alma. Dicen que es la representación de los que murieron sin poder escapar. Los que la ven suelen ser traileros que han estado a punto de ser asaltados o lastimados en esa zona. Una advertencia». Me quedé sin palabras. «¿Una advertencia?» «Exacto. Si la ves y no haces caso, algo malo puede pasar en el camino. Pero si le pones atención y te largas de ahí, como hiciste tú, es como si te hubiera dado una segunda oportunidad». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Si esa aparición era una advertencia, ¿qué habría pasado si me hubiera quedado un rato más en el parador? Yo lo que pensé fue que tal vez esa mujer de blanco era una representación de la muerte. Desde ese entonces, nunca volví a detenerme en ese parador. Si el cansancio me alcanza por esa zona, prefiero seguir hasta llegar a otro lugar, por lejos que esté. He contado esta historia a otros traileros y cada uno tiene su propia versión. Algunos dicen que la mujer es el espíritu de la prostituta que mataron junto al trailero. Otros creen que es la encarnación de la misma muerte, rondando los lugares donde se derrama sangre. Yo no sé qué fue, solo sé que desde aquella noche siempre llevo un tubo en la cabina. No solo para defenderme, sino como un recordatorio. En la carretera, el diablo no siempre se presenta con cuernos y tridentes. A veces solo es una figura callada entre los camiones, esperando a que bajes la guardia. Y si la ves, más vale que no te quedes a averiguar qué es lo que quiere. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra rumorosa para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.